Antes que nada, quiero aclarar algo. Este video no es simplemente otra teoría conspirativa más. Es una invitación a abrir los ojos y el corazón, a cuestionar aquello que la mayoría ni siquiera se atreve a preguntar. Preguntas que tocan los cimientos mismos de la fe, la historia y la identidad del cristianismo. A lo largo de este contenido, no solo descubrirás cómo surgió la teoría de que Jesús habría tenido una hija llamada Sara con María Magdalena, sino que también entenderás cómo esta idea se entrelaza con antiguas leyendas, documentos olvidados, interpretaciones gnósticas y movimientos históricos que fueron deliberadamente silenciados. Quédate hasta el final, porque la información que revelaremos cambiará tu forma de ver siglos de historia y espiritualidad. Si eres nuevo por aquí, aprovecha para suscribirte al canal iluminadamente y activar las notificaciones, porque lo que sigue es un viaje profundo que desafía todo lo que creías saber sobre la espiritualidad, la historia y la fe. Para empezar a comprender la posibilidad de que Sara, supuestamente hija de Jesús, existiera, primero necesitamos desmantelar la imagen que se ha construido durante siglos de María Magdalena. Durante generaciones, María Magdalena fue presentada como una mujer pecadora, incluso como prostituta arrepentida, cuyo único papel habría sido transformarse gracias a la misericordia de Cristo. Sin embargo, esta representación, popularizada por clérigos y teólogos desde el siglo VI, carece de respaldo directo en los evangelios. La mujer que unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas durante un banquete no es identificada por nombre, y la asociación con María Magdalena surgió siglos después, como una construcción conveniente para reforzar narrativas morales específicas. Detrás de esa imagen moralista, María Magdalena desaparece como protagonista de los evangelios. Pero si examinamos los textos más antiguos, incluyendo aquellos que fueron excluidos del canon bíblico, descubrimos una figura completamente distinta. En el Evangelio de Felipe, hallado entre los manuscritos de Nag Hammadi, María Magdalena es llamada compañera de Jesús. El término original, koinonos, puede traducirse como socia, consorte o esposa, y en uno de los pasajes más comentados, el texto menciona que Jesús la besaba con frecuencia en la boca y que ella era amada por él más que cualquier otro discípulo. Si se interpreta literalmente, esto indica un vínculo afectivo e íntimo que va más allá de lo espiritual. Pero no se trata solo de afecto, también era reconocida por comprender las enseñanzas de Jesús con profundidad. En el Evangelio de María, otro texto apócrifo, Magdalena revela visiones y secretos compartidos únicamente con ella, provocando incluso celos entre los discípulos, especialmente Pedro. Estos textos fueron ocultados, considerados heréticos, escondidos en desiertos, quemados o rechazados en concilios que decidieron que debía formar parte de la doctrina oficial. La pregunta es inevitable: ¿por qué tanto esfuerzo por borrar la presencia de María Magdalena como figura cercana a Jesús? La respuesta probablemente reside en el poder que esto amenazaría. Si Jesús estaba casado o tenía una compañera con quien compartía afecto y revelaciones espirituales, la imagen del Cristo célibe y masculino se debilita. Y si esa unión produjo descendencia, si tuvo una hija, entonces la noción de la línea sagrada se desplaza de lo puramente espiritual a lo biológico. Aquí surge la teoría de la existencia de Sara. Esta leyenda tiene su epicentro en el sur de Francia, especialmente en la región de Provenza. Durante siglos se ha venerado a Sara la Calle, o simplemente Santa Sara, considerada la patrona de los pueblos gitanos. Cada año, la ciudad de Saintes-Maries de Lamer, a orillas del Mediterráneo, recibe peregrinos que celebran su memoria con procesiones llenas de fe, rituales místicos y tradición oral. Según estas tradiciones, María Magdalena habría huido de Palestina después de la crucifixión de Jesús, acompañada de otras dos Marías, probablemente María Jacobi y María Salomé. Se dice que cruzaron el mar en una embarcación sin timón, guiadas por la providencia divina hasta las costas francesas. Junto a ellas estaba una joven de piel oscura llamada Sara. Aunque los registros más antiguos de esta historia aparecen siglos después, la persistencia de la tradición y la devoción popular alrededor de Sara plantean preguntas fascinantes. ¿Quién era esta joven? ¿Por qué se convirtió en santa sin ser canonizada? Y, sobre todo, ¿por qué tantas versiones modernas sugieren que era hija de María Magdalena? La conexión entre Sara y Magdalena no se limita al mito local,
sino que encierra un significado más profundo, la transmisión de un legado oculto. En hebreo, Sara significa princesa, y en interpretaciones modernas, esta princesa simbolizaría la portadora de una línea sagrada, descendiente de un maestro espiritual y su consorte iniciada. En el siglo XX, esta narrativa adquirió un enfoque más esotérico. En 1982, el libro El Santo Grial y la Linaje Sagrada, de Michael Boy Hent, Richard Lake y Henry Lincoln, propuso una teoría audaz: el Santo Grial no sería un objeto físico, sino una metáfora para la descendencia real de Jesús. Según estos autores, María Magdalena sería el verdadero Grial, portando en su interior la semilla de la línea de Cristo, y Sara, su hija, representaría la continuidad de ese linaje oculto a la historia oficial. Se afirma que esta descendencia habría sido protegida por sociedades secretas a lo largo de los siglos, como los Caballeros Templarios o el Priorato de Sion, llegando incluso a algunas dinastías reales europeas. Esta teoría se popularizó aún más con el Código da Vinci de Dan Brown, publicado en 2003, donde un simbologista descubre códigos y pistas que apuntan a una descendiente viva de Jesús y María Magdalena. Aunque se trata de ficción, el autor se basó en gran parte en la narrativa anterior, llevando a millones a cuestionar y explorar esta posibilidad. Historiadores y teólogos tradicionales suelen descartar estas ideas como pseudociencia o fantasía, pero la teoría tiene un poder simbólico innegable, representa el anhelo de recuperar el femenino sagrado, silenciado durante siglos. La historia de Sara, hija perdida de Magdalena, resuena mucho más de lo que parece. Quizás la pregunta más relevante no sea si Jesús tuvo una hija, sino por qué esta idea genera tanto rechazo y desconcierto. En la próxima parte, profundizaremos en la simbología gnóstica de este supuesto linaje, exploraremos por qué María Magdalena fue llamada el Grial viviente y desentrañaremos los motivos por los cuales la figura femenina fue desplazada del centro de la espiritualidad cristiana. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir no termina aquí, apenas está comenzando. Has llegado hasta este punto porque algo en la historia que te contaron no encaja del todo. Porque, en algún rincón de tu ser, sientes una intuición. La espiritualidad que Jesús enseñaba era más profunda, más equilibrada y mucho más humana de lo que la religión institucionalizada permitió que se mostrara. Es precisamente por eso que necesitamos continuar. En la primera parte, exploramos cómo la figura de María Magdalena fue distorsionada y prácticamente borrada de los relatos oficiales, y cómo leyendas en Francia, combinadas con teorías modernas, sugieren la posibilidad de que Jesús y Magdalena hayan tenido una hija llamada Sara. Ahora vamos a adentrarnos en una capa aún más profunda de este misterio. Vamos a analizar la simbología detrás de esta posible descendencia y lo que los textos gnósticos realmente revelan sobre ella. Comencemos con el concepto de Sofía. En la teología gnóstica, Sofía, que en griego significa sabiduría, es una entidad femenina celestial, una emanación divina que, según estos textos, se separó de la fuente original y dio origen, sin el consentimiento del Padre, a un mundo material imperfecto y corrupto. Para los gnósticos, la creación estuvo marcada por un desequilibrio profundo. El principio femenino divino fue atrapado en la materia, y la misión del alma humana es retornar a la plenitud, restaurando la armonía entre lo masculino y lo femenino divinos. Ahora, imagina por un momento que Jesús, el emisario de la luz, eligiera a María Magdalena como su koinonos, su compañera o consorte, con la intención de restaurar esta unión sagrada sobre la tierra. ¿Qué simbolizaría esta unión sino el reencuentro de Sofía con el Cristo? Y si de esta unión, tanto espiritual como posiblemente física, surgiera una hija, ella representaría la reconciliación entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la carne, entre lo divino y lo humano. Sara, en este sentido, dejaría de ser solo un personaje histórico y se transformaría en un arquetipo del femenino restaurado, un símbolo de la sabiduría y la plenitud del principio femenino que había sido silenciado por siglos. Esta idea no es exclusiva del cristianismo. En escuelas de misterios de Egipto y en tradiciones iniciáticas mucho más antiguas, el hieros gamos o matrimonio sagrado representaba la unión entre el principio activo y el receptivo, entre un dios y una diosa, asegurando la fertilidad y la armonía cósmica. En muchos de estos ritos antiguos,
El rey se unía simbólicamente a una sacerdotisa para garantizar la prosperidad de la tierra y el equilibrio del universo. Es posible que Jesús, influenciado por corrientes esenias, gnósticas y egipcias, haya practicado algo similar, que su vínculo con María Magdalena no solo fuera afectivo, sino también ritual, simbólico e iniciático. El Evangelio de Tomás, otro texto gnóstico de Nag Hammadi, registra que Jesús decía: cuando hagan el dos en uno, y el interior como el exterior, y lo masculino y lo femenino como uno solo, entonces entrarán en el reino. Esta enseñanza no se refiere únicamente a la unión entre personas, sino a la integración de los opuestos dentro de nosotros mismos, la reconciliación de la dualidad en la experiencia humana. De este modo, la presencia de María Magdalena junto a Jesús encarnaba esta unión en la práctica, un espejo, un modelo, la manifestación tangible de la armonía entre ambos principios. Para los gnósticos, ella no era una simple discípula, era la iniciada, la heredera de la sabiduría oculta, la Sofía encarnada que comprendía los misterios que los demás apóstoles no podían percibir. Y esto generaba tensión. En el Evangelio de María, un pasaje muestra a Pedro irritado tras las revelaciones espirituales de Magdalena. ¿Acaso habló con una mujer en secreto y no con nosotros? Debemos escucharla a ella en lugar de a nosotros, le reprocha. Leví responde: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Él la conocía perfectamente. Por eso la amó más que a nosotros. Estas palabras revelan que, desde el primer siglo, la figura de Magdalena provocaba incomodidad. No era solo cercana a Jesús, sino quien comprendía, veía y recibía la sabiduría de manera única, lo que la convertía en una amenaza para la jerarquía masculina que se estaba formando. Ahora, imagina que ella hubiera tenido una hija. Una descendencia que no solo heredara la sangre de Cristo, sino también su enseñanza y su sabiduría. Esta hija sería, simbólicamente, todo lo que la Iglesia patriarcal temió durante siglos, una línea espiritual y femenina fuera de su control, con autoridad directa del Maestro mismo. Por eso, la hipótesis de la existencia de Sara no puede ser tratada como un mero rumor histórico. Es una clave simbólica, un enigma que apunta a todo lo que fue borrado, ocultado o desacreditado, el papel de las mujeres en la transmisión de la sabiduría, el valor de la unión de los opuestos y el misterio del divino encarnado en la experiencia humana plena. ¿Pero dónde más podemos encontrar indicios de esta posible descendencia? Más allá de los textos gnósticos que ya hemos mencionado, existen tradiciones orales y documentos antiguos que sugieren que Magdalena y su comitiva habrían emigrado hacia el sur de Francia. En Saintes Maries de Lamer, como ya señalamos, se celebra la llegada de las tres Marías y de Sara. La imagen de Sara Lacalle siendo llevada al mar por los gitanos, con vestiduras coloridas y llenas de simbolismo, está cargada de misterio y devoción. Algunos historiadores consideran esta tradición como una mezcla de elementos cristianos con cultos precristianos a la diosa negra, venerada por pueblos nómadas de la región. Otros sostienen que Sara habría sido una sirvienta de origen egipcio que acompañaba a las Marías. Sin embargo, quienes defienden la teoría de la descendencia ven en ella un vínculo perdido, una niña de sangre sagrada, oculta a plena vista, celebrada en el imaginario popular como la hija del Cristo y de su consorte iniciada. Es evidente que ninguno de estos documentos ofrece pruebas concluyentes, pero es justamente esta fragmentación la que hace la investigación tan apasionante. La verdad, cuando es parcial y dispersa, se manifiesta en símbolos, leyendas, vestigios, preguntas que nunca dejan de surgir. Y hay una pregunta que resuena de manera especialmente inquietante: si Sara existió, ya sea como persona histórica o como figura simbólica, ¿por qué la Iglesia jamás reconoció esta posibilidad? ¿Por qué, en cambio, persiguió a los cátaros, destruyó documentos, prohibió textos, silenció tradiciones orales y eliminó cualquier vestigio de que lo femenino sagrado hubiera sido parte central del mensaje de Jesús? En la siguiente parte, exploraremos las cruzadas contra los cátaros, el papel de los templarios en la preservación del secreto de la descendencia y cómo esta historia se conecta con la desaparición de registros históricos cruciales entre los siglos XII y XIV. Desde aquí, las pistas se vuelven más peligrosas y las revelaciones más incómodas. ¿Estás listo para continuar? Si la hipótesis de la existencia de Sara, hija de Jesús y María Magdalena,
fuera solo un mito sin bases profundas, ¿por qué a lo largo de la historia tantas voces fueron silenciadas? ¿Por qué tantos libros fueron quemados, tantos grupos exterminados? La respuesta probablemente reside en las guerras espirituales que se libraron en el sur de Francia, exactamente donde florecieron las leyendas de Sara. Tras el establecimiento del cristianismo institucionalizado, comenzaron a surgir interpretaciones alternativas del mensaje de Jesús. Entre las más significativas se encontraban los cátaros, también conocidos como los buenos hombres, quienes se asentaron con fuerza en la región de Languedoc, en Provenza. Lo que predicaban era un cristianismo muy cercano a las ideas gnósticas. Consideraban que el mundo material había sido creado por un ser inferior y que la verdadera divinidad era pura, espiritual y distante. Rechazaban la autoridad de Roma, los sacramentos materiales y la jerarquía eclesiástica, y, quizás más importante, otorgaban un lugar central al femenino sagrado. Para los cátaros, el Espíritu Santo era femenino, y muchas de sus líderes espirituales eran mujeres. Existen registros fragmentarios que indican que los cátaros preservaban tradiciones orales secretas, relacionadas con una descendencia oculta, custodiada y transmitida por iniciados. Por eso, el Vaticano, bajo órdenes del Papa Inocencio III, lanzó una de las campañas más violentas de la Edad Media, la Cruzada Albigense. Entre principios del siglo XIII y mediados del XIV, decenas de miles de personas fueron asesinadas bajo el pretexto de erradicar la herejía cátara. Ciudades enteras fueron arrasadas. Hombres, mujeres y niños murieron indiscriminadamente. La célebre frase atribuida al legado papal durante el asedio de Béziers, «Maten a todos, Dios reconocerá a los suyos», revela hasta qué punto el temor a una doctrina alternativa podía mover a hombres de fe a cometer atrocidades. Pero, ¿qué temían realmente? Muchos investigadores contemporáneos sostienen que los cátaros poseían documentos, evangelios apócrifos, tradiciones orales y quizás incluso reliquias que contradecían la narrativa oficial de la Iglesia. Se especula que entre esos registros, escondidos en los castillos cátaros antes de las invasiones, podrían haber existido pruebas de la descendencia de Jesús, protegidas cuidadosamente a lo largo de generaciones. Un ejemplo emblemático es la fortaleza de Montségur, último bastión cátaro, sitiado durante meses y cuyos ocupantes fueron ejecutados masivamente en 1244. Sin embargo, antes de la caída, se cuenta que 4 cátaros lograron escapar por un desfiladero llevando un misterioso tesoro espiritual. El contenido exacto de este tesoro nunca se halló, lo que alimentó leyendas sobre documentos que probaban la existencia de una línea sagrada vinculada a Sara y María Magdalena. Curiosamente, siglos después, en la misma región surgieron los Caballeros Templarios, una orden militar religiosa que acumuló conocimiento esotérico, poder y riquezas. Los templarios no solo protegían rutas de peregrinación, sino que desarrollaron una red propia de influencia y sabiduría, a menudo en desacuerdo con el Vaticano. Diversas teorías sostienen que los templarios custodiaban información secreta sobre los primeros cristianos gnósticos, sobre la verdadera naturaleza de Jesús y Magdalena, y sobre una descendencia que debía mantenerse oculta y protegida del alcance de la Iglesia. Incluso hay quienes afirman que excavaron bajo el Templo de Salomón en Jerusalén y que entre los artefactos hallados se encontraba la genealogía secreta de Cristo. En 1307, bajo órdenes del rey francés Felipe IV, presionado por deudas e influencia papal, los templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados en masa. Documentos fueron confiscados y cualquier registro que amenazara la autoridad eclesiástica fue sistemáticamente destruido. ¿Coincidencia? ¿O parte de un esfuerzo coordinado para borrar algo mucho más profundo de lo que se imagina? Lo más intrigante es que, incluso tras la desaparición de templarios y cátaros, la tradición de la descendencia sagrada no murió. Resurgió siglos más tarde en textos esotéricos, libros y leyendas que han seguido intrigando a historiadores, investigadores y buscadores espirituales hasta nuestros días. Existen tradiciones secretas y escuelas iniciáticas que mantuvieron viva la creencia de que Jesús y Magdalena tenían un propósito más profundo del que describen los evangelios canónicos, un propósito que se habría transmitido a través de generaciones ocultas. Muchos de los símbolos asociados con templarios y cátaros aparecen en mapas, escudos heráldicos y en iglesias dispersas por la Provenza. Se encuentran criptas ocultas,
capillas con símbolos de la rosa y del grial, y representaciones de Magdalena como madre y iniciada. Uno de los ejemplos más comentados es la iglesia de María Magdalena en Rennes-le-Château, donde el abad Berenguer Sauniere, a finales del siglo XIX, habría descubierto documentos antiguos que revelaban un secreto conservado durante generaciones. Sauniere se enriqueció de manera misteriosa, realizó reformas enigmáticas cargadas de símbolos esotéricos y nunca reveló el origen de su fortuna repentina. Todo ello alimenta la sospecha de que pudo haber encontrado pruebas físicas de la descendencia de Jesús. Pero incluso sin evidencia material concluyente, algo persiste. La obstinación de la Iglesia por borrar esta línea simbólica y femenina de la historia, la destrucción de registros, la persecución de los gnósticos, la marginalización de los textos apócrifos, la demonización de María Magdalena y el silencio absoluto sobre Sara, revelan que durante siglos el miedo a una verdad alternativa fue más poderoso que la propia búsqueda de la verdad. Tal vez ese sea el verdadero Santo Grial. No un cáliz, ni una reliquia, sino un legado de sabiduría enterrado bajo el peso del dogma. La idea de que la verdad pudo sobrevivir, escondida entre los humildes, los perseguidos y los que se atrevieron a cuestionar. En la siguiente parte, analizaremos a Sara como símbolo de la reconciliación de los opuestos, la sangre de Jesús y el vientre de Magdalena, y cómo esta imagen fue absorbida por el pueblo gitano, por tradiciones ocultistas e incluso por movimientos feministas modernos en busca de una espiritualidad equilibrada. La hija del Cristo puede no estar en los registros oficiales, pero quizás se encuentre en nuestra propia búsqueda de aquello que la religión institucional nunca pudo ofrecernos. Si Sara, hija de Jesús y María Magdalena, nunca fue reconocida oficialmente, ¿por qué su nombre y su imagen han sobrevivido tanto tiempo, especialmente entre pueblos marginados, perseguidos, nómadas y olvidados por la historia tradicional? La respuesta podría residir en el poder del símbolo. Sara aparece como figura central en un culto único del sur de Francia, en la pequeña ciudad costera de Saintes-Maries-de-Lamer. Cada año, en mayo, miles de gitanos de toda Europa se reúnen para celebrar a Sara la Cali, la Santa Negra. No forma parte del calendario oficial católico y nunca fue canonizada, pero eso no impide que su imagen sea llevada en procesión, sumergida en el mar, vestida con mantos coloridos, adornada con oro y flores. Para los gitanos, ella es protectora, madre, intercesora invisible, para algunos, heredera de una línea secreta. Su nombre, Sara, significa princesa, y su piel oscura remite a antiguos cultos a la diosa. Algunos sostienen que llegó desde Egipto, otros que fue servidora de María Magdalena. Pero en la tradición gitana, Sara no es servidora, es reina. Una mujer poderosa que encarna misterio, maternidad, espiritualidad y fuerza. La adoración a Sara revela algo que la doctrina institucional jamás pudo contener, el arquetipo del femenino divino renaciendo entre los olvidados. Varios estudiosos identifican en esta tradición ecos del culto a la diosa negra, que se remonta a culturas anteriores al cristianismo, Isis en Egipto, Kalina en India, la Virgen Negra en la Edad Media. Mujeres poderosas, ligadas al nacimiento, la muerte y la regeneración, siempre marginadas por religiones patriarcales, pero mantenidas vivas por la fe de la gente común. Sara se convierte en ese tipo de figura. Para algunos esotéricos, representa la sangre de Jesús y el vientre de Magdalena, la unión entre espíritu y carne, lo sagrado y lo humano, lo masculino y lo femenino. Sara sería la manifestación de la armonía perdida, el puente entre mundos, una línea no de poder político, sino de reconciliación espiritual. En movimientos ocultistas del siglo XIX, esta simbología fue rescatada con intensidad. Escritores como Eliphas Levi y Stanislas de Guaita veían en Magdalena y Sara la continuación oculta del verdadero mensaje de Jesús, un mensaje que la Iglesia habría mutilado, suprimido y revestido de dogmas vacíos. Ya en el siglo XX, autores vinculados con la nueva era profundizaron aún más esta interpretación. Sara comenzó a ser vista como un arquetipo de la nueva espiritualidad, que unía razón e intuición, fe y ciencia, masculino y femenino. Escritoras como Margaret Starbeard defendieron que el mito de la línea sagrada no se trata tanto de sangre literal, sino de un llamado al despertar del femenino sagrado en la humanidad. Este es un punto crucial,
porque aunque no existan pruebas materiales concluyentes sobre la existencia física de Sara como hija biológica de Jesús y Magdalena, su presencia simbólica se percibe con una fuerza casi mística. Ella representa lo que falta en la ecuación del cristianismo, la presencia activa, revelada y poderosa del femenino. No como figura sumisa o silenciosa, sino como coautora de la redención, receptáculo de la luz, portadora de la línea perdida. Y si esto suena a herejía para muchos, es porque la estructura patriarcal de la religión organizada construyó su autoridad sobre la exclusión sistemática de la mujer del centro de la espiritualidad. Negar la posibilidad de Sara también sería negar que lo sagrado pudo pasar por el vientre de una mujer que no era solo madre biológica, sino iniciada, maestra, igual. En las tradiciones místicas del judaísmo, como la Cábala, el concepto de Sekina representa la presencia femenina de Dios, a menudo desterrada, exiliada o atrapada en la materia. La redención, para los cabalistas, consiste en el retorno de la Sekina a su morada celestial. Lo que los gnósticos llamaban Sofía, los gitanos lo expresan en Sara. Cada cultura, a su manera, mantiene viva la llama del femenino sagrado rechazado. Por eso, los rituales dedicados a Sara no deben subestimarse, son, en esencia, actos de resistencia espiritual. En cada manto ofrecido, en cada vela encendida, en cada oración realizada a orillas del mar, existe una memoria que se niega a desaparecer. Una memoria de la mujer que tal vez fue borrada de los evangelios, de la hija que pudo ser olvidada en los libros de historia, pero que sobrevive en los ojos, las manos y la fe de los humildes. La pregunta ya no es si Sara existió históricamente como hija de Jesús. La pregunta es, ¿por qué sigue viva hoy? ¿Por qué su imagen conmueve? ¿Por qué su procesión atrae a miles de corazones errantes? ¿Por qué su memoria incomoda a quienes buscan controlar la espiritualidad? La respuesta podría residir en que Sara representa lo que se perdió y que está a punto de ser reencontrado. En la última parte de esta narrativa, cerraremos el ciclo con revelaciones sorprendentes sobre cómo la figura de Sara puede estar vinculada a las líneas espirituales del presente, cómo su simbolismo se manifiesta hoy, y, sobre todo, porque la restauración del femenino junto al Cristo es un paso inevitable para la evolución de la conciencia espiritual de la humanidad. Prepárate, la última pieza del rompecabezas está a punto de encajar. A lo largo de este viaje, hemos buscado comprender no solo si Sara, hija de Jesús y Magdalena, existió como figura histórica, sino lo que representa en el corazón de la espiritualidad occidental. Y si has llegado hasta aquí, es porque percibiste que hay algo más detrás de las historias contadas, de las páginas arrancadas, de los nombres silenciados. Sara, en su ausencia de los registros oficiales, se ha vuelto aún más presente. Su fuerza simbólica atraviesa fronteras, siglos y estructuras religiosas, resonando en los corazones de quienes intuyen que la verdadera historia de Cristo no fue solo doctrina, sino equilibrio, comunión, amor encarnado y una línea viva no de sangre, sino de conciencia. En círculos esotéricos modernos, Sara es vista como la heredera de la línea crística oculta, preservada no por tronos ni catedrales, sino por gestos, oraciones y silencios. Muchos creen que esta línea no es biológica, sino vibracional. Vive en las almas que llevan dentro de sí el llamado a la unificación del masculino y femenino, de la luz y la sombra, del cielo y la tierra. Esta línea sarántica, como algunos autores la llaman, está compuesta por personas despiertas a la verdad de que lo sagrado no está afuera, sino dentro. Que la divinidad se manifiesta en el espíritu y en la carne. Que Jesús no vino a fundar una religión, sino a abrir un camino. Y que ese camino debía recorrerse junto a la sabiduría femenina. Magdalena fue la primera en comprenderlo. Sara, el símbolo de continuidad. Y nosotros podríamos ser los próximos en reconocerlo. Por eso, hoy existen movimientos que buscan restaurar lo femenino sagrado, sanar heridas ancestrales, reivindicar el vientre, la voz de la mujer en el altar y la igualdad espiritual negada durante siglos. En algunas tradiciones contemporáneas se celebra la rosa sagrada, símbolo de Magdalena, de Sofía, de Sara. La rosa no tiene espadas, no necesita púlpitos. Se revela en silencio, florece en el momento justo, lleva espinas no para herir, sino para recordar que belleza y dolor siempre caminan juntos.
Y aunque estudiosos intenten negar o confirmar la existencia literal de Sara, lo más importante quizás sea lo que su imagen despierta dentro de nosotros. ¿Por qué sentimos algo profundo e inexplicable al escuchar su nombre? ¿Por qué multitudes viajan para verla, tocarla, homenajearla? ¿Por qué, sin dogma, sigue viva? La respuesta podría ser más simple y más misteriosa de lo que parece. Ella está en nosotros. Sara representa la reconciliación que todos buscamos. El perdón de las heridas entre géneros, entre religiones, entre pasado y futuro. Ella es el vientre de la nueva humanidad. La hija de la unión entre Logos y Sofía, el fruto de la verdad sin miedo. Y si su presencia nos conmueve, tal vez sea porque algo en cada uno de nosotros recuerda fragmentos de un tiempo en que Cristo caminaba con la mujer a su lado, no detrás. La pregunta final ya no es si existió. La pregunta es, ¿estamos listos para recibirla de vuelta? Si lo estamos, podremos ver con nuevos ojos todo lo que se nos enseñó, y más aún, convertirnos en continuadores de esta línea de luz, no por herencia genética, sino a través de la práctica del amor encarnado, de la escucha profunda, de la verdad que libera. Que la historia olvidada de Sara nos recuerde lo que siempre estuvo frente a nosotros: Cristo no vino solo. Y lo que fue unido en amor nunca podría ser separado por la ignorancia. Y lo que fue unido en amor nunca podría ser separado por la ignorancia. Si este video tocó algo profundo en ti, ayuda a expandir este mensaje. Compártelo con quien necesite escucharlo, con quien necesite recordar. Y si aún no estás suscrito, sigue ahora el canal iluminadamente para continuar este viaje de descubrimiento, reconexión y verdad. La rosa ha florecido y su fragancia se ha vuelto más intensa.